Bienvenidos, bienvenidas a este espacio para compartir ideas y reflexiones en torno al miedo. En este caso hablaremos sobre el pánico escénico. Gracias al Foro de la Cultura por generar estos espacios y a la Universidad de Valladolid por acogernos. Yo soy Laura Asensio, diseñadora gráfica y creativa publicitaria, y hoy me siento junto a Fito Robles, que es uno de los pocos españoles becados en la Universidad de la Música de Berkeley, en Boston, y que te dio la oportunidad de participar en los Grammys Latinos con Alejandro Sanz. Él es vocalista y compositor de la banda Siloé, que ya estáis ahora mismo a topísimo con la gira de vuestro cuarto disco, Santa Trinidad, y que en el año pasado fuisteis la banda imagen de nuestra comunidad, Castilla y León, con vuestra canción Nada que se parezca a ti. Bienvenido. Fernando Callo. Dale, dale. Fernando es actor, director y músico de amplia y muy diversa formación, fundador de la Academia de las Artes Escénicas y con una gran experiencia en televisión, en teatro, donde ha trabajado para más de 40 montajes, y en cine, donde ha trabajado bajo la dirección de Bayona, Pedro Almodóvar, Iciar Bollaín o Ridley Scott. Un aplauso para él también. Sara Rivero es una estupenda actriz, conocida especialmente por su trabajo en televisión. Actualmente te podemos ver en La Moderna, en RTV Play, y lo habéis partido el año pasado con la serie Ni una más, de Netflix. Además, Sara es una innovadora creadora de la que personalmente quería destacar el corto Castilla Mal, en el que reflexiona sobre el abandono de la identidad y el desapego por nuestro territorio. Todos en esta mesa somos de Valladolid. Es la única mesa en el foro en el que esto ocurre, y yo estoy encantada de sentarme con esta pequeña gran muestra del talento local. Estoy contenta, un poco nerviosa. Yo digo miedo. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo estáis? Bien, encantados aquí de compartir con personas tan variadas y tan interesantes, y de reencontrar y ver aquí a tanta gente querida y tantos vallisoletanos y vallisoletanas. Esto es una gozada estar aquí en este paraninfo de la universidad. Yo, muy bien. Es que estoy asustado porque me mira desde ahí Sofía. Yo me imagino que será Sofía, ¿no? La reina. Y está también el rector de la universidad. Yo estudio en esta universidad y me da miedo porque a veces tengo pesadillas con que no tengo la carrera todavía. Con que me han pillado, y no sé si es muy común o si le pasa a más gente, pero he visto al rector de la universidad y he dicho, mierda, tengo alguna asignatura pendiente todavía. No me lo van a firmar. Para este debate se nos ha ocurrido hacer, desde la organización del foro, probar un formato más experimental en el que el público también va a compartir sus experiencias más terroríficas. Así que os voy a ir pasando el micro, María, y de forma aleatoria os vamos a ir pasando el micro a unos y a otros, y de manera muy breve nos podéis contar vuestra experiencia. Mira, bocas abiertas, miradas evitativas, cellos fruncidos, murmullos. Veo cómo se está tensando bastante el ambiente. Podéis relajaros, era una broma. Hemos venido a hablar de pánico escénico. Sentimos miedo al igual que otras muchas emociones porque estamos vivas. Es inevitable. El miedo es una emoción que nunca es bienvenida, que no nos apetece sentir, que es incómoda. La intentamos ocultar. A los adultos se nos da realmente bien hacer esto. De hecho, es bastante común escuchar un no pasa nada o todo va bien en situaciones muy complicadas e incluso terribles. Vamos ocultando esta emoción tan molesta debajo de la alfombra hasta que la bola se hace más y más grande y nos paraliza.
El pánico escénico es esa ansiedad vinculada a actividades como hablar en público, actuar, tocar un instrumento o cantar, y se manifiesta con síntomas como la dificultad para respirar, taquicardia, temblores, sudores, tensión muscular y una serie de inconvenientes que reducen la capacidad de comunicación y acción y hace que cuando la sufres pues evites exponerte al público. La verdad es que cuando me invitaron a participar en este debate, me sorprendió tratar este tema con personas de las artes escénicas, porque yo creía que esto era una cosa que nos pasaba al común de los mortales, ¿no? Porque a vosotros pues siempre se os ve espléndidos, radiantes, carismáticos encima del escenario, de las alfombras rojas. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Cuando investigando me he dado cuenta que es algo mucho más que habitual, que incluso estrellas como Bruce Willis, Adele, Hugh Grant o Lady Gaga sufren este miedo. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Lo sufrís habitualmente o lo habéis sufrido en alguna época de vuestra carrera? Fito. Sí, lo vivimos mal. O sea, yo lo vivo mal. Muy sincero, o sea, no. Es verdad que no sé mis compañeros ponentes, pero yo últimamente he detectado que tengo más pánico escénico no en el momento del concierto, pero sí las semanas previas, que sé que viene algún concierto muy importante. Obviamente he tenido más picos y no la cosa ha ido evolucionando, pero este año recuerdo, por decir hechos concretos, recuerdo el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, que es como muy conocido. Tocábamos como a las 10:30 de la noche, detrás de Black Eyed Peas, y había 45.000 personas. Y además empezamos a recibir mensajes del rollo, es que lo vais a reventar y tal, las semanas antes, o mensajes de viajamos desde Ibiza para veros, o había unos chicos que habían venido de Colombia, y joder, yo me fui tensando y durante noches no dormía. No dormía nada. Recuerdo el concierto de la Plaza Mayor de Valladolid, que para muchísima gente fue un concierto maravilloso. Para mí también durante el concierto, porque es verdad que hay un momento en el que, sobre todo en las pruebas de sonido, los músicos como que tocan mucho tierra, ¿no? Y ves que está todo bien y que están las cosas bien y de repente tu cabeza es capaz de visualizar lo que va a suceder y eso te ayuda a estar más tranquilo. Pero las semanas previas, pánico terrible, venía Viva Suecia de Bogotá, teníamos que recibirlos, comer con ellos, o sea, todo bien, ¿no? Y yo creo que está ligado un poco a ver, todos nos subimos al escenario para que nos digan que nos quieren un poco, ¿no? Para que nos digan, tío, qué bien lo haces, pero no solo por el puro ego, sino porque tú como humanoide, pues te gusta que el concierto mole y que luego después de eso además trascienda, ¿no? Que después de eso la gente diga, vaya concierto, vaya figura Siloé y tal. Pues de todo eso, por eso me ha parecido muy interesante y me voy a ver el corto en cuanto pueda. De todo eso creo que hay un ejercicio de desapegarte de tu identidad, ¿no? Hay una cosa que admiro mucho de la interpretación, del mundo de la interpretación, que es que un actor se sube a un escenario, interpreta a alguien y se baja del escenario y es callo, o sea, se va y desayuna. Pero muchas veces en los músicos no sucede, ¿no? El de Siloé todo el rato. Te ve la gente fuera y es como que no tienes ese derecho a disociar el personaje. Y me gusta cuando nos dicen, tienes como, este año ¿cuántas actuaciones tienes? Este año tenemos pues 85 actuaciones. Mola porque vas a actuar, ¿no? Los músicos no decimos que vamos a actuar, decimos que vamos a tocar. Y creo que es muy diferente porque el pánico que se plantea, aunque para todos sea el mismo, es un poco diferente. Si en 85 actuaciones, las semanas antes de cada uno, estás con ansiedad y pánico escénico, estás todo el rato con pánico escénico. ¿Compensa ese feedback que te dan luego y ese amor o esos aplausos, todo ese pánico? A ver, siempre decimos que sí, que compensa, pero no compensa. En el rato malo que estás en la cama diciendo, madre mía, mañana 45.000 personas o 20.000 personas, me da igual, o que tienes algo en directo en la televisión que a mí me asusta porque sé que se queda grabado para siempre, dices, pues, bueno, pues ahí vamos, trabaja. Yo, de verdad, mi psicólogo se está forrando conmigo. También luego le digo, no me arregles demasiado que no hago disco. Le digo, quédate un poco ahí.
¿Qué tal, Cayo? ¿Cómo lo vives tú? Pues bueno, bien, bien. Ahora mismo hay un pánico escénico porque estoy saliendo de un resfriado, así que si me notáis con la voz un poco rara, congestionado, pues no sé, si me da un ataque de tos, que podría ser, que me impidiera hablar en este coloquio, o me desmayara directamente, pues espero que me lo perdonéis. Pero ese es el pánico escénico que me toca hoy. No, realmente yo intento siempre llevar una relación más o menos sana con el tema. Primero porque pienso que el miedo es algo intrínseco a los seres humanos. Ha estado siempre, está y estará. En la vida de cada uno de nosotros, por más valiente que se crea, el miedo está siempre, pero es que es un amigo. El miedo es nuestro amigo. El miedo es el que te salva la vida. El miedo es el que evita que te coma el león cavernario y el que evita que te caigas por un acantilado. El miedo es el que te convierte en un ajedrecista calculando las jugadas futuras para evitar que a tu familia, a tus seres queridos les ocurran desastres o cosas desagradables. El miedo es tu amigo, el miedo está cerca y está bien. El problema es el exceso, ¿no? Reflexionando sobre esto estos días, me he dado cuenta de que, como casi todo en la vida, el problema es el exceso, la falta de equilibrio. Entonces, cuando hay un exceso de miedo por cualquier tipo de patología o problema o coyuntura social o política o lo que sea, entonces empiezan a aparecer las paranoias y empieza a anularse la consciencia del momento. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a fantasear, pierdes la consciencia sobre lo que está ocurriendo ahora, los que estamos aquí, qué es este momento, qué temperatura hace, de qué color es este sofá. En el momento en el que uno se le va la pinza y empieza a fantasear, porque ha perdido el equilibrio, se ha descentrado, empiezan a aparecer los fantasmas, el apocalipsis, el meteorito que viene, las invasiones zombies y todas las cosas malas que nos podemos imaginar. Pero no deja de ser más que un fruto del desequilibrio. En el momento en el que uno vuelve a reequilibrarse, el miedo vuelve a ocupar su lugar, que es el lugar de la supervivencia, el que nos ayuda a sobrevivir. Eso es lo que yo opino. Y luego, con respecto al pánico escénico, yo lo que sí que percibo siempre es un remusguillo, un cierto nerviosismo, pero cuando hablamos de pánico escénico yo lo identifico siempre con una falta de preparación. Y a mí me ocurrió esto cuando yo empecé a hacer teatro en el colegio, con 9 o 10 años, y hubo alguna ocasión en la que no me dio tiempo de memorizarme el poema que me correspondía recitar en esa representación de Navidad o lo que fuera, y entonces lo pasé muy mal. Y eso sí que era pánico escénico, pero era porque no iba preparado realmente. Aquello me sirvió de aprendizaje para darme cuenta de que si quería disfrutar del escenario y hacer disfrutar a los demás, tenía que prepararme. Y para mí la base para evitar el pánico escénico es ir preparado. Cuando alguno de mis alumnos me pregunta, oye, yo es que el otro día en Murcia, en la Escuela de Arte Dramático, di una charla y una chica me dijo, mira, yo es que quiero ser política y tal. Todo el mundo lo celebró mucho. Ah, pues a ver qué tal en el futuro. Y no sé cómo hablar en público. Y entonces, bueno, yo le dije simplemente que eso es una cuestión de práctica. Que lo tienes que practicar, tienes que ponerte en situaciones en las que estés con más gente e intentar comunicarte de la manera más auténtica, más sincera y más suave y repetirlo hasta que ese sentimiento de miedo desaparezca. Pero para mí la fuente del pánico escénico es la falta de preparación. Sí. Si tú vas preparado, lo que sientes son ganas de compartir lo que tú tienes dentro con los demás. Tienes ganas de mostrar ese personaje o esa canción que has preparado. Dices, joder, qué bonita, qué bien me sale, esto tengo ganas de enseñarlo. Y obviamente, antes de que ocurra ese momento, habrá un remusguillo, habrá ese hormigueo, esa sensación pero no habrá pánico, no habrá miedo. Ese remusguillo y ese miedo es normal. Muchas personas como vosotros que tenéis experiencia lo decís. Pero el pánico ya es cuando te paraliza, ¿no? Y yo creo que sí, la preparación es vital para enfrentarte, pero los factores que te paralizan pueden ser muy diversos también. No sé cómo lo vives tú, Sara. Bueno, pues yo te voy a reventar un poco la presentación que has hecho, que te escucho y suele pasar en general. Tú preguntas a la gente, ¿me oís bien? Es que se acopla un poco. Dice mi tía, un poco raro. Bueno, el miedo en general, cuando tú le preguntas a la gente con qué te conecta el miedo o con qué relacionas el miedo,
Normalmente todo el mundo lo ubica en lo negativo. Y como decía Fernando, el miedo es algo inherente en el ser humano que tiene que ver con la supervivencia, es una emoción muy primitiva y es una emoción con la que, o sea, creo que no hay que, luchar contra ella. ¿No? ¿Cómo vencer el miedo escénico? ¿Cómo luchar contra el miedo escénico? Yo creo que no hay que luchar, que el miedo hay que escucharlo. El miedo nos habla de cosas y el miedo nos da una información valiosísima. Entonces, el miedo hay que mirarlo de frente. Lo primero, permitirte tener un cuerpo habilitado para sentir el miedo, porque en muchas ocasiones estamos tan disociados que no sentimos muchas cosas. Entonces, es una herramienta que no estamos utilizando. Entonces, aparte de un cuerpo disponible, que tú puedas conectar con el miedo cuando aparece, escucharlo, de qué te está hablando ese miedo, ser capaz de sostenerlo. Sostener la incomodidad es muy difícil. Muy difícil. Con un teléfono móvil, con todas las cosas en las que nos podemos escudar para negar esas sensaciones. Y es ahí cuando entran en juego los problemas. Y es ahí cuando es un poco como la profecía autocumplida, ¿no? Tú negando el miedo, lo que estás haciendo es ponerte en peligro. Entonces creo que el miedo hay que escucharlo, sostenerlo y ocuparse de amplificar la capacidad de regularse, la capacidad de seguridad, de sentirte tú seguro. Sí, yo creo... Eso revienta por los aires el miedo, este miedo que está amplificado, que no pertenece al presente. El miedo hay que mirarlo, chicos, si no, estamos en la mierda. Lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados a mirarlo y es una emoción tan incómoda que, claro, luego pues la bola se hace más grande y hasta que te llega a paralizar, hasta que se convierte en pánico, ¿no? Claro, y aquí sí que yo afinaría en los términos en los que estamos hablando. No es lo mismo el miedo escénico que el pánico escénico. Incluso yo diría, yo pensándolo estos días también, digo, el miedo escénico realmente es la incapacidad de tener una conversación de tú a tú, o sea, de exponerte a un grupo, de exponerte a un superior. La gente que tiene miedo escénico como tal, dudo mucho que sean artistas. Creo que hay algo que nosotros estamos tranquilos con eso, porque es como si te desmayas con la sangre, es muy difícil que llegues a ser un buen cirujano. Porque ya de base hay una dificultad muy grande que se puede vencer, que puedes conseguirlo. Pero no sé en qué medida el miedo escénico es algo más incapacitante, o sea, es algo más... Y luego está el pánico escénico, que no es lo mismo que el miedo. El pánico es una emoción amplificada, el pánico conecta directamente con lo traumático. Sí que puede haber una parte de pérdida del control, por ejemplo, porque no lo tienes preparado, como tú decías, pero creo que conecta directamente con el trauma. O sea, que eso tiene unas raíces. Cuando hablamos de pánico, sí. A mí el pánico me puede asaltar en el supermercado, saliendo a la calle, o sea, cuando me expongo a cualquier cosa que conecte directamente con lo traumático, ¿no? O con esa dificultad que tú tienes. En nuestro caso, a mí me sucedió en escena, o sea, yo he vivido un episodio de pánico escénico y no es tener un poco de cosita en el estómago. Es algo que se convierte en traumático en sí, que suceda, de lo que hay que recuperarse, que tiene unas raíces muy profundas y que luego cuando te ocupas de ello, si te ocupas, porque lo que solemos hacer hay una respuesta que es la evitación. Yo cuando sufrí el ataque de pánico no me di cuenta, pero empecé a hacer doblaje, ¿no? Te empiezas a colocar, empiezo a dirigir, empiezo a dedicarme al doblaje, empiezo a hacer series donde me siento más... O sea, bueno, que ya las hacía, ¿no? Pero cuando la vida me coloca de nuevo en que directamente, sin prueba ni nada, recibo una llamada de que me dan un papel en El Español, ¿no? Que es como, hostia, no puedo ir ni siquiera a esa reunión, ¿no? Se me ha olvidado lo que os estaba contando, fíjate. Es que he conectado con estos recuerdos, Dios mío. Estabas diciendo que inconscientemente, al sentir este miedo, pues estabas como reconduciendo tu carrera. Claro, hay algo que yo no quería ir, ¿no? Es como, tengo que ir, claro, yo no puedo decir que no a este trabajo, pero sabía que si no enfrentaba lo que ahí había, aunque fuera de verdad muy, muy duro, si no enfrentaba eso, estaba perdida, porque eso solo iba a ir a más. Porque no le estoy poniendo freno y no me estoy ocupando de lo que me está colocando ahí. Claro. Fue
muy, muy, muy duro, muy duro. O sea, no se puede hablar como de pánico escénico ligeramente porque es tremendamente doloroso. En las memorias de Laurence Olivier, que era un tipo muy experimentado, creador del Teatro Nacional inglés, y de José Pedro Carrión, otro tipo, un actor muy experimentado, que vivieron episodios de pánico escénico, de esto de que les tienen que empujar dentro de escena porque no querían salir, que tenía un poco que ver con eso. El tema no era salir a escena. El tema es que estaban cada uno de ellos pasando momentos difíciles de su vida, con relaciones complicadas con el alcohol y con una obligación de asistir, quizá cuando ya has llegado a un lugar, has triunfado, te va bien y encima tienes que ir todos los días al teatro a dar la cara, llega un momento que a veces no querían. Y yo creo que ese pánico escénico en su caso, que me hila con lo que decías, venía del que realmente no estaban a gusto en su piel en ese momento ni haciendo lo que querían hacer. Entonces, claro, ahí el pánico escénico en realidad es una reacción a, en vez de decir que no queremos como entidad que sigas aquí, date un descanso, vete a descansar, relájate, ¿no? Claro. Uno de los factores que promueve el pánico escénico es la exigencia. Y a lo mejor, esto que estabas diciendo tú, no sé si es algo como que el miedo escénico, ¿vosotros teníais miedo escénico cuando empezasteis? ¿O es algo que fruto de la exigencia y de querer ser mejor se va creciendo? No, iba a contar otro trauma, pero ya me parecía un poco de traumas anónimos. Me parecía que a mí me pasó... yo, en mi caso sí tiene que ver. Me ha parecido bastante importante la aclaración de miedo y de pánico. Sí. Creo que el pánico luego se transforma en algo además fisiológico, creo que te paraliza, que es más profundo y que sí, obviamente tiene que ver con un trauma. Para mí tiene que ver muchas veces, el miedo escénico tiene que ver muchas veces con la demostración de que eres capaz de hacer algo, ¿no? No tanto de hacerlo bien o mal, sino que tienes que constantemente demostrar a todo el mundo que eso está bien. O sea, hay un momento en el que, yo qué sé, no hablo de una gira, de una actuación. En general, un proyecto empieza a ir bien, a ti como persona te empieza a ir bien y constantemente tienes que estar demostrando que eso está bien. Entonces tú ya empiezas a tener miedo de decir, joder, es que hay algún día que no voy a estar bien. Por eso es importante lo que decía Sara, de que es primordial aceptar que te ocurre. O sea, aceptar que eres un humanoide y que esas cosas te pasan y que un día no te va a salir bien o que un día vas a estar con resfriado y tener una relación sana con ello. Pero en mi caso sí tiene que ver con la exigencia. También yo creo que, y esto lo que decía el señor Cayo hace nada, tiene mucho que ver con estos personajes, ¿no? El hecho de tu vida personal, la vida personal está ligada al artista. O sea, no puedes, por mucho que te vistas de quien sea, tú tienes una situación, vienes con unas prisas o vas con... Puedes hacer todos los ejercicios que quieras, pero yo recuerdo el momento en el que tuve a los mellizos, al segundo y al tercer hijo, era una locura. O sea, vivía de gira y una de mis hijas estaba en el hospital porque tuvimos problemas durante un año y tuvimos que estar con operaciones y tal, y había otro niño en casa con 2 años y otro niño recién nacido. Joder, yo cada vez que salía de escena decía, hostias, ya no sé si tengo más miedo de salir, de llegar a mi casa o de qué. Pero bueno, pues lo afrontas y lo vives con toda la naturalidad que puedes. Y también aceptando que esa incomodidad es parte de la vida. Me parece lo más complejo de todo. Sí, desde luego. Me parece súper difícil la capacidad para salir al escenario con una situación así de compleja. Además, uno de los factores que promueve el miedo es la exigencia, hemos dicho, también la perfección, la mirada del otro. Sara, ¿tú crees que esto afecta de la misma manera a hombres que a mujeres? ¿El miedo? Sí. Yo creo que el miedo, bueno, por supuesto, afecta a hombres y a mujeres, claro que sí. Pero sí es cierto que sí que creo que el miedo
retomando lo que decía antes, que tiene que ver con una alerta del cuerpo, ¿no? Como para preservarte, para mantener tu seguridad. Si por una cuestión de género las mujeres estamos más expuestas inevitablemente a violencias, a discriminación, a un tipo de cosas que aumenta la percepción, bueno, el mundo es más peligroso para mí que para ti. Entonces, lógicamente, mis alarmas saltarán antes y si no sé, el convivir con el miedo lo tenemos tan normalizado que en nuestro caso y en mi caso, conectando también con lo que a mí me pasó, tiene que ver con la violencia. Y en un mundo en el que como mujer tienes tan profundamente normalizada la violencia, lo que pasa es que disocias del miedo. Por eso para mí el gran aprendizaje ha sido escucharlo, atreverte a entrar ahí y ver de qué te está hablando ese miedo. Y eso te permite también ver con una perspectiva y decir, hay algo como que nos cargamos con un montón de peso, o sea, nos cargamos sobre nuestras espaldas con la responsabilidad de me dio un ataque de pánico y como que la culpa es tuya, ¿no? Hay algo y tú dices, no, ¿en qué tipo de mundo vives? ¿En qué tipo de contextos? Nuestro contexto es extremadamente vulnerable. Y en mi caso, cuando yo he tenido que hacer un trabajo de ir hacia atrás, ver y deshacer los nudos, ¿no? Deshacer un poco de dónde venía esto, incluso rememorar en ese momento qué estaba pasando. Lo que tú decías de qué les estaba pasando a tus compañeros para que sufrieran así. En mi caso, sufrí un episodio de una negligencia por parte de mi director y una situación de violencia tremenda. No pude tampoco habilitar las necesidades que yo tengo para mantener el control en una función. Entonces, hablamos mucho del miedo. El miedo tiene una parte que es, sí, a nivel mental es como muy amplio y podemos decir, hay que vencerlo, bla, bla, bla. Pero creo que la forma de poder luchar contra él es trayéndolo a concretos y habilitando nuestras capacidades de regulación y nuestras capacidades de poder encontrar la seguridad. ¿Qué necesito yo como actriz para sentirme segura trabajando? Total. Entonces, tener claro qué necesito, tener habilitada dentro de mí la capacidad de conectar con lo que necesito, de pedir lo que necesito, la capacidad de parar, si necesito parar. ¿Qué pasa si en una función sucede algo? Porque a mí me dio un ataque de pánico porque justo antes de salir venía de una situación muy violenta que me conectaba con un histórico de violencia tremendo, porque esta profesión se está abriendo ahora el gran melón de las violencias dentro del sector y hay que hablar de ello y hay que exponerlas. Y yo sentí antes de salir que no podía salir. Pero no tenía habilitada dentro de mí la capacidad que tengo ahora de pedir ayuda y de parar. Si empezamos 5 minutos más tarde o 10 minutos más tarde, se empieza más tarde. Yo llamo al regidor y le digo, necesito 5 minutos, que necesito beber agua o que necesito, ¿no? Como saber qué necesitas, pero esto va para la vida, no solo para los actores. ¿Qué necesitas y concederte lo que necesitas y trabajar para tener cada vez más capacidades y saber que pues, yo necesito un lugar seguro donde poderme preparar, yo necesito controlar el espacio en el que voy a actuar, yo necesito X cosas, depende si es cine, teatro, televisión. Pero habilitar la capacidad de seguridad desactiva el miedo y para eso hay que mirarlo de frente. Para eso hay que identificarlo, estar conectada contigo mismo y así nos desprendemos de la culpa y la exigencia, pues muchísimo mejor. El miedo, no tener miedo a tener miedo. O sea, poderlo exponer. Y si necesitas, oye, necesito parar o necesito que me ayudes a esto, necesito que me echéis una mano con esto, o ahora mismo me tiene que dar el aire un rato, lo que sea, poderlo pedir. Parar está bien. Show must go on, mis cojones. Muchas gracias, Sara, qué valiente. Entiendo también que no es lo mismo el miedo que produce enfrentarse a un proyecto de una envergadura a otra, que no es lo mismo estar aquí con este público tan agradable en
en la que es nuestra ciudad, que aquí el que no es amigo tuyo lo es tuyo, y si no tu primo y si no mi madre, que te inviten a actuar en la final de la Super Bowl o algo parecido. ¿Qué factores hacen que un reto profesional os genere más o menos miedo? Bueno, no sé, el otro día cuando me llamaste para preparar esto, de repente me vino una circunstancia que hacía mucho tiempo que no recordaba, que además ocurrió aquí en Valladolid, que fue cuando estuve presentando los premios Max, que se daban aquí en Valladolid, en el Teatro Calderón, y darme cuenta unos minutos antes de entrar de que iba a ser una retransmisión en directo para toda España y fuera el mundo que la quisiera ver. Y bueno, pues ese es un momento bastante complicado, porque normalmente cuando trabajas en audiovisual, en cine o en televisión, siempre puedes cortar, si hay algún problema, se corta, se repite, lo que sea. En teatro, bueno, puedes tener un blanco y siempre sales, no hay ningún problema, puedes tener algún fallo, oye, todos somos humanos, pero de repente el darme cuenta de que un fallo tuyo no iba a tener solución y iba a tener esa difusión tan grande, eso, y fíjate, no me había acordado desde entonces, pero ahí me salvó de nuevo lo que te decía antes, la preparación. Estuvimos para preparar esa gala de los premios Max, que por cierto quedó muy bonita, no porque estuviera yo ni porque fuera Valladolid, que también, sino porque la dirigía Ana Zamora, que es una tía maravillosa y muy inteligente, una directora estupenda. Y nos dedicamos durante 2 meses, mientras hacíamos cada uno otras cosas también, pero durante 2 meses estuvimos milimetrando cada segmento, cada entrada de aplauso, cada entrada de actuación, dando una poética a todo aquello, de tal manera que, aunque tenía esa sensación de decir, ostras, que entramos en directo en televisión, las cámaras ahí apuntando y yo diciendo, hola, buenas noches, pero había 2 meses de preparación. Habíamos ensayado, pero mucho. Habíamos desilvanado, desmenuzado, saboreado cada uno de los elementos que componían esa gala y la verdad es que la disfruté muchísimo, pero sí que fue... Pero fíjate, en ese momento fue más un impacto intelectual más que un miedo real. Fue como que algo dentro de ti le dice a ti mismo, hostia, tío, que entras en directo y que aquí no hay vuelta de hoja, que si te equivocas, te equivocas. Pero eso es un problema, que es otro de los elementos del miedo, que es ese pepito grillo que tiene que ver un poco con la sombra, que decía Jung, ese diablo malvado que lo tenemos por ahí, que es un saboteador que está diciéndote siempre, lo vas a hacer mal, te vas a tropezar, no estás preparado, vas a balbucear, yo qué sé, vas a decirlo mal, te vas a quedar sin voz. Es que Ese saboteador es un gran alimentador del miedo y de la paranoia y del pánico escénico, pero hay que darse cuenta de que es un personaje que sí que es real, porque sí que es real, ¿eh? O sea, el enano, la mosca cojonera, digamos, es algo que existe y que está ahí para todo el mundo. No sé, yo siempre lo veo como una especie de bicho pequeño, muy molesto, muy iracundo, que siempre está ahí como tirándote de la camisa. No, quita, hazme caso, estoy aquí. No, lo vas a hacer mal, eres tonto, no puedes. Pero hay que darse cuenta de que en realidad está mostrando una parte interior de ti, que suele ser la parte más infantil, el niño, al que no se le presta atención. Entonces, volviendo también un poco a lo que decías tú, en cuanto le prestas atención a la sombra, a la parte oscura, a la mosca cojonera, cuando le das tu atención, normalmente se calma y deja de tocar las narices y de blasfemar y de ponerte en situaciones difíciles. Dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué me estás molestando de esta manera? No, es que lo vas a hacer mal. ¿Por qué? Llevo 2 meses ensayando, ¿por qué lo voy a hacer mal? No, porque sí, porque... A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadado? Creo que no es buena idea entrar en diálogo. Y empiezas a establecer un diálogo y de ahí salen cosas. Y luego, de paso, escribes una novela y rentabilizas el tema. Porque otra cosa a colación es la capacidad creativa que tiene el miedo. Wow. Yo, reflexionando estos días me he dado cuenta de la cantidad de cosas que ha generado, cosas creativas, me refiero a literatura,
novelas, toda la épica de la literatura griega clásica. Entonces el miedo, son hombres enfrentándose a monstruos gigantes, a dragones, a hidras, a seres mitológicos que son lo peor del mundo. El miedo ha sido un gran generador creativo en la historia de la humanidad y bueno, eso tenemos que concedérselo. Los escenarios catastróficos que plantea el miedo son brutales, la verdad. ¿Qué factores son los que más te... Pues mira, Hacienda. Hacienda, o sea, la gente aquí me dice, no, me da miedo, no sé qué, digo, ¿ves una carta de Hacienda en el buzón? O de la DGT, y eso sí que te acojonas. O sea, ese ratito que vas subiendo por casa, por las escaleras, da igual que toques delante de 1 millón de personas. A la gente que no tenga de momento mucho miedo, también le digo que se puede, que te das de alta de autónomos y también se te va calmando y se te va pasando un poco el miedo en la vida. La música en general... A ver, cuando un proyecto va tomando una... Yo creo que tampoco me gustaría diferenciar entre el miedo y la responsabilidad, pero en mi caso están muy ligadas, por eso también por el tema de la exigencia y estas cosas, que normalmente cuando has estudiado y a veces te has preparado mucho y tal, en el fondo has tenido que estar demostrando continuamente, pues eso, que pasabas a este nivel, que en el conservatorio sacabas tales notas, que bla, 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 bla. Y en la música continuamente parece que, yo no sé en el mundo de la interpretación, pero hace muchísimo daño los programas de televisión en que la gente se siente juez y parte de tu vida, ¿no? Y juzga una actuación con una, no sé, con una gratuidad tremenda. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros cada vez somos más, hay buenos amigos míos hoy aquí. Y mira, me ha gustado esto que ha dicho Sara, porque yo voy verbalizando, y esto que decía también Fernando, que voy verbalizando el miedo también con mi gente, ¿no? Muchas veces verbalizar el miedo que tienes alrededor con los tuyos también es bueno. Y digo que cada vez en la música, cuando tú tienes un proyecto, vas teniendo más personas. Ahora en la empresa salimos de gira 16 personas, y yo a veces no solo temo por mí, sino que temo por mis empleados que están ahí viviendo de lo que nosotros hacemos, ¿no? De nuestras noches, de que hayamos contratado un buen seguro de responsabilidad civil, de que el concierto salga bien. O sea, yo como promotor de conciertos, que soy de mi propia gira de salas, nosotros hacemos nuestra gira de salas, pues venimos de tocar de Málaga delante de 3.000 personas y la sala la alquilamos nosotros, llevamos los equipos, llevamos los técnicos de iluminación. Si pasa cualquier cosa, el responsable subsidiariamente soy yo, con mis 2 socios. Quiere decir que no solo salimos al escenario con un miedo como escénico, sino con un miedo, con una responsabilidad de las cosas que están sucediendo. Y cada vez es mayor. Hay una puntualización que quiero hacer. Yo es que pensaba que esto del miedo se me iba a ir pasando con los años. Y bueno, esto va mejor seguro. Pero es que yo miro a mi alrededor y la gente que se va haciendo más mayor con sus profesiones. Vuelvo a decir que en mi caso tengo muy cercano a abogado que se dedica al mundillo y cada vez tienen más miedos y más inseguridades. Te vas haciendo más consciente, pienso, de la vida, de las cosas en general, y creo que te vas haciendo más mayor y mis hijos tienen menos miedos que yo. Muchísimos menos. Y menos preocupaciones. Desde luego que sí. No, pero no, o sea, en una conversación con alguien, que mantienes con alguien, ellos no tienen un prejuicio hacia nada. Y nos vamos haciendo mayores y parece que no, pero el miedo te va agarrando más. Por eso hay que tenerlo más presente y hay que luchar más contra ello. Bueno, con él. Sí, no sé, ponemos... ahora estamos hablando del miedo en relación a lo artístico y creo que ahí se abren distintas vías. O sea, hay una parte que sí que tiene que ver con la exposición y es que, a ver, sí, o sea, una situación como esta, o sea, pensar en una persona poniéndose enfrente de 1000 es una situación ansiógena per se. O sea, cada profesión supongo que abre la puerta a un tipo de miedos diferentes. Los médicos tendrán el miedo a determinadas cosas y nosotros en nuestro sector, pues, el miedo a la mirada, o sea, a la mirada del otro, el miedo a perder el control sobre la imagen pública, porque
Porque ahora de aquí, por ejemplo, yo puedo decir algo que luego se convierte en un titular que sea "Sou más jugón, mis cojones". Que según lo he dicho ya. Ya se lo has dado. Claro. Entonces, eso es algo que en otras profesiones no existe, que es que tú no tienes el control sobre tu exposición y hoy en día estamos hiper mega expuestos. Pero luego creo que también, volviendo al hecho de ampliar la mirada y ver el contexto, en qué medida sentimos miedo por el contexto tan vulnerable que tenemos. Porque una cosa es el miedo a eso, a la exposición pública, otra cosa es el miedo a la vulnerabilidad. A mí o sea, el mundo que me rodea es incierto, no tengo el control de mis horarios ni de mi tiempo, no tengo poder de decisión en cuándo trabajo, en qué condiciones. Tengo miedo a no trabajar, tengo miedo cuando trabajo tengo miedo a las condiciones en las que asumo ese trabajo y tiene que ver con la precariedad o con la vulnerabilidad del sector. Es un sector muy vulnerable y creo que también hay que perder el miedo a exponernos como realmente somos dentro de la cultura. Es un sector especialmente vulnerable Porque hay un empeño en mostrar la alfombra roja y en mostrar el éxito, la opulencia, y no es real. No somos Estados Unidos, no hay una industria como Estados Unidos, tenemos unos convenios muy reguleros y vivimos situaciones de absoluta vulnerabilidad en la que a ti te pueden echar en cualquier momento, pero tú no te puedes ir en cualquier momento, en la que estás en manos de otras personas y se vela poco porque sea un lugar seguro. Entonces, eso da mucho miedo y eso no depende de ti. Es que es como, ahora se habla mucho del síndrome del impostor y yo lo veo desde otro punto de vista, en plan, claro, es que somos impostores. ¿Cómo no vas a sentir el síndrome del impostor? Es que estás en una alfombra roja con un vestido prestado que nunca vas a poder pagar, que has gastado un dinero en estar aquí, o sea, estás perdiendo dinero, a no ser que haya unos sponsors detrás y tal, estás aparentando, o sea, estás en un contexto de cómo visibilizar la opulencia cuando tú no vives en la opulencia. Entonces ahí yo digo, ¿cómo no vamos a sentir miedo también? Ya. Es un sector realmente precario, la verdad que sois unos valientes, total. Vamos a dejar ahora espacio para preguntas del público, que en 10 minutos tenemos preparada una sorpresita en la que no vais a participar, tranquilos. Y a mí me encantó que la charla anterior, tío, Joaquín Reyes y Marcos, se han tirado todo el rato, desde que he entrado, diciendo a la persona que está con el lenguaje de signos, ¿cómo se dice gotele? Entonces, me ha parecido maravilloso, he dicho, joder, qué manera de gastar este rato bueno. Me ha encantado. Así se dice. Pues yo quería daros las gracias a los cuatro, a ti como presentadora y a vosotros por todo lo que habéis compartido, que me ha parecido súper interesante, y para conocer más profundamente también vuestra profesión, que se queda tan reducida a cosas como ahora últimamente contabais. Daros las gracias de verdad. Y también además quería profundizar o preguntar a Sara, cuando ha comentado eso que a mí me ha parecido tan interesante, dado que vivimos en una cultura y en una sociedad que lo que nos hace es pues perdernos en los vídeos, en los audios, en no sé qué, dedicarnos el tiempo fuera de nosotros. En esa sociedad de la evitación, preguntar a Sara, cuando ella se ha enfrentado a ese pánico que nos ha comentado y se ha tenido que mirar dentro de sí misma, ¿qué ventajas nos puedes comentar o qué objetivos extraordinarios, porque estoy segura que son extraordinarios, has conseguido? Porque me parece que es una parte también que puede ayudarnos a todos los aquí presentes y a todos los seres humanos a enfrentarnos, a mirarnos dentro de nosotros mismos, a conocernos, a saber de dónde proceden esos sentimientos, esas reacciones que aparecen y que no sabemos de dónde. Entonces, seguro que me lo vas a poder comentar. Muchas gracias a los cuatro. A ti, qué pregunta tan bonita. A ver, yo lo que os puedo compartir es que si eso aparece, si os veis, si os asalta una situación de ese tipo, solo podéis ocuparos de ella, porque ahí de qué está hablando tu cuerpo. Está hablando de un riesgo, o sea, de una sensación de vida o muerte. O sea, en una escala del 0 al 10,
el cuerpo está en una alarma total. De hecho, los ataques te puedes hasta desmayar, ¿no? Entonces, si no te ocupas de eso, yo si no me hubiera ocupado de eso, a lo mejor no estaba aquí siquiera. Te quiero decir, porque está hablando de un nivel de daño de esa magnitud. Entonces, habría dejado la profesión o lo mismo, pues cualquier cosa. Te quiero decir, estaría muy mal porque en ese momento es el miedo no atendido, la violencia no atendida, eso deja un pozo. Incluso en estados de disociación donde no, esto no pasa, esto no pasa, esto lo paso por alto, esta violencia la paso por alto, este da de problema lo paso por alto. En esa huida hacia adelante, yo era todoterreno y para todo era tremendamente resistente en los trabajos porque permitía todo, o sea, era como sacar el trabajo adelante, cueste lo que cueste, y había un daño que se estaba arrastrando. Entonces, la posibilidad de vivir la he conseguido y la posibilidad de darme el lugar, de conquistar estos espacios que me enorgullecen profundamente, que ahora habilitar dentro de mí la capacidad de parar, la capacidad de pedir ayuda, de descubrir el mundo de otra manera y restaurar el daño, integrar, reparar y ahora me siento muy útil también en el acompañamiento de este tipo de procesos. Yo ahora me siento, soy Conan el Bárbaro, chavales, y no me da ningún miedo decirlo porque soy la hostia ahora mismo. Pero me siento la hostia porque puedo reconocer dentro de mí el decir, yo es que ya no sé si hubiera podido seguir viviendo con un daño interior tan grande, ¿no? Entonces, en el momento en el que eres capaz de hablar de eso, es que tú tienes el control. Seguirán pasando cosas y situaciones que me den miedo, por supuesto, pero sé que ya no las escondo y sé que las puedo manejar y sé que se puede superar. Entonces, ahí de repente encuentras una grandeza, ¿sabes? Cuando yo hice esa función de teatro y me hice mis 2 meses en el Español, hubo algo ahí de una inmensidad y tiene que ver también con la ayuda. Quiero poner el foco en que yo no hubiera podido cambiar si no hubiera encontrado a personas. O sea, tiene mucho que ver con los otros. No se sale en soledad de las crisis tan profundas sin la mirada del otro, sin que otra persona, como la directora que yo tuve, me abriera las puertas y me dijera, yo me la voy a jugar. ¿Sabes? Si no haces esta función, porque yo compartí con ella todo lo que me pasaba, ella se la jugó por mí. Ella confió y me permitió sanar y dijo, yo me la voy a jugar. Vas a venir cada día y al final de cada día vamos a ver cómo te sientes. Si en un momento no puedes seguir, no pasa nada. Y yo decía, ¿pero te puedes permitir esto? ¿Puedes asumir este riesgo? Y lo hizo por mí. Eso fue, para mí el cambio empezó ahí, en poder contar con otras personas y a la vez habilitas poder estar tú para otras personas, ¿sabes? Y es increíble. Os diría que adelante, aunque sea un proceso duro de atravesar. Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta. Buenas tardes. Ha sido un placer escucharos porque la verdad es que reunir aquí a 4 personas tan interesantísimas como vosotros pues es una gozada. Yo quería comentaros que a mí el tema del miedo siempre me da mucho miedo porque yo he tenido problemas de ansiedad bastante potentes y he tenido que ponerme en manos de profesionales que me han ayudado. Entonces quería comentaros cómo cuando habláis de esa necesidad de que los otros te apoyen, que es muy importante, tu familia, tus amigos te intentan ayudar, pero a veces esa ansiedad, ese miedo es muy difícil de superar si no tienes una ayuda profesional, que en mi caso ha sido vital. No solamente el tener... Estoy rodeado de amigos que siempre me decían, venga, que no pasa nada, que vas a poder, que tal, pero tuve que parar. En un momento determinado de mi vida tuve que parar. Yo no me dedico al mundo del espectáculo, he sido maestra y no tenía nada que ver con el ámbito profesional. Mis problemas y mis traumas venían de otros aspectos de mi vida, de aspectos más de tipo familiar, pero me afectó tantísimo que me hizo enfermar física y psicológicamente, primero mentalmente. Recuerdo perfectamente que fui a pedir
fui a pedir a un médico que me hiciera una endoscopia y una colonoscopia porque tenía sangre en heces y me dijo, a donde tienes que ir es a un médico de salud mental. Tienes una ansiedad de caballo. Y yo le dije, ¿cómo lo sabe usted? Y dice, estás aquí conmigo hace 20 minutos y no has parado de llorar ni un minuto. Tienes que parar. Parar porque si no te vas a poner a llorar delante de los niños. Y ahora busca ayuda profesional y sal adelante. Entonces yo quiero daros las gracias porque me ha gustado muchísimo la conferencia porque habéis humanizado lo que es el mundo del espectáculo y como realmente es verdad, siempre vemos las alfombras rojas, vemos los Goyas, vemos los Forqué, los premios, los Bax, pero luego no vemos que detrás hay personas que tienen muchos problemas. Y entonces lo que quería preguntar es eso. Si tú, por ejemplo, en tu caso, Sara, y bueno, los demás parece que, por ejemplo, Fernando, le veo que él con una buena preparación, te veo potente. En tu caso, Fito, no lo sé. Pero quería preguntaros que si, Sara, no has llegado a hablar de si realmente consideras que solamente los que te rodean te ayudan o también has necesitado ayuda profesional. Claro que se necesita ayuda profesional, porque estamos hablando de que, bueno, cada uno tiene... el trabajo no lo puedes hacer solo, necesitas la mirada externa y no hay nada de malo en acudir a los especialistas de cada caso. Si te duele la cabeza, vas al médico de un lado y si te duele el espíritu, pues vas a otro médico del otro. Yo sin ir más lejos, llevo 20 años en terapia, ¿eh? Perdona que te diga, pero hace muchos años ya descubrí que necesitaba una parcela de higiene mental. No empecé por nada en concreto y por todo en particular, pero sí que sentí que había una necesidad y algunos maestros me indicaron, bueno, que era un camino interesante como autoconocimiento y como progreso profesional también, y luego he continuado y he estado 20 años, luego lo he dejado y de vez en cuando tengo un periodo especial o en el que noto inquietud, pues vuelvo y luego aparte he cogido algunas herramientas de todos estos años de terapia con distintas personas que me sirven, ¿no? Por ejemplo, yo intento escribir todas las mañanas, ¿no? A modo de diario, pero más allá de diario como de desagüe mental, el escribir todos los días por la mañana los sueños que has tenido, los pensamientos, cualquier cosa que te pase por la cabeza, se utiliza, o sea, al escribirlo con tus propias manos, es un desagüe mental que para mí es una de las cosas más útiles que he encontrado. Y de repente ahí aparecen poemas, ilusiones, transgresiones, recuerdos de la infancia, te aparece todo y eso desagua y te deja la mente limpia y preparada para todo el día. Eso es una de las cosas. Y luego, desde luego, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis alumnos, lo primero que hacemos siempre son ejercicios de relajación y de meditación para estar centrado en lo que uno hace en la vida y para sus aspectos creativos. Pero el encontrar esa parcela de higiene mental, cada uno la que necesite, uno corre, otro hace yoga, otro habla con sus amigos, cada uno necesita una manera y encontrar esa parcela de higiene mental es importante. Ahora, para finalizar, Fito nos va a regalar, ¿sí? ¿Eso dijiste? Nos va a tocar para nosotros dos canciones de su último disco. Dejadme la diadema, que es lo que más me mola, como Michael Jackson, tío. Siempre nos ponen estos micrófonos, pero me han puesto la diadema como Madonna y estoy flipando. Os digo de que estoy acojonado, de que sale Mi Ave a las 8:35 y esta noche tocamos en la Joy Eslava y como no llegue es que me matan. Venga, así que voy a ser muy rápido. Pero ya que estamos en el Paraninfo y está el rector, al rector no se la voy a hacer cantar, pero esta canción se llama Si me necesitas, llámame y creo que es muy liberador. Lo ha dicho ahí un poco Sara con lo de... ¿Cómo era? Somos con... Mis cojones. Nosotros en Siloé decimos a tomar por culo, ¿ok? Y empieza así la canción. Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo? Ahí lo tenéis, ya lo tenéis, perfecto.
¿Veis qué liberador es? Así yo tengo menos miedo y todos tenemos menos miedo. Es así la canción en Spotify, os lo juro, ¿eh? Venga, ya lo tenemos, ¿ok? Cuando llegue esa parte os toca. Sin miedo, no me jodáis. En la vida vais a poder decir eso en un paraninfo de la universidad, ya os lo digo yo. Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos? A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Sin ti yo no sé estar. A veces tengo que acudir a otras medidas más urgentes porque sé que el tiempo no va a perdonarnos que no estemos juntos. Y se me pone ahora la cara roja, me deja ver todo eso que no sé, me pone en forma para hacer todo lo prohibido. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar en este mundo. Sin ti yo no sé estar. Repetías una frase de una galaxia lejana, alguien te lo ha revelado. Si me necesitas, llámame. Si me necesitas, llámame. Porque tú eres la locura que no sé cómo frenar, que me arrasa y me desnuda con los besos que me das. Y ahora vienes con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos? Tomar por culo ya, hostia. Bueno. Es muy guapo. La canción con la que mejor nos ha ido en nuestra historia, que se llama Todos los besos, en la segunda estrofa, me estoy dando cuenta ahora, os lo juro, que lo estaba pensando, habla del miedo. Sigamos a por ella. Y ya nos despedimos, que pierdo la vez. Aunque te sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete. Somos muchos esta vez y todos los besos que damos y todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Y todos los besos que damos, todos me saben a ti. Yo quiero gritarlo más alto.
Cuando haces caso a tanta gente, cuando les compras lo que mienten, cuando te das al que dirán. La vida es tuya, sé valiente, no tengas miedo al miedo y corre de frente a tu velocidad. Únete. Somos muchos esta vez y todos los besos que damos y todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Y todos los besos que damos y todos me saben a ti. Yo quiero gritarlo más alto. Yo quiero gritarlo más alto. Placer, joder.